Buenas tardes, profesora. Le voy a presentar el tema de origen de la expresión literaria. Esta fue surgiendo mediante siglos y voy a pasar a explicárselo. Bueno, en la Edad Media surge la epopeya. La epopeya es una explicación en transmisión oral y un claro ejemplo es la Divina Comedia. Después también en la Edad Media se presenta el cuento italiano, que se mezcla con la epopeya para centrarse en el cuento italiano, y un ejemplo de él es hielo abrasador es fuego helado. Es una estrofa de un ejemplo de un cuento italiano. Después, en el siglo XII, se sitúa la novela. La novela impone presencia en el siglo XII por ser una obra que se narra por una acción fingida. Tenemos como ejemplo a Orgullo y Prejuicio. Después, en el siglo XV, surge la poesía lírica. La poesía lírica tiene el objetivo de que su lector sea interesante los sucesos que narra. Un ejemplo es la Egogla. Es un poema que en el autor presenta sus sentimientos. Después presentamos en el siglo XIV la expresión poética. La función poética, también llamada estética, es del lenguaje y la función que enriquece la expresión de lo que se da a expresar. Un claro ejemplo es: te conozco de siempre, pero llegaste hace un rato. Después, en el siglo XIV, también se sitúa la épica y la novela, que la épica es el género literario en el cual se cuenta algo o alguien. Un ejemplo de él es la novela, que es una narración intensa con personajes y se sitúa en fechas y en situaciones. Después, en el siglo XIV, también se sitúa el ensayo. El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora y analiza e interpreta un tema. Un ejemplo de él es el ensayo de la antología y cervecina. Después del siglo XVII se sitúa ya el teatro. El teatro es la rama de las artes escénicas. Ahí entran personajes, lugar y tiempo y muchas más cosas. Y un claro ejemplo es Shakespeare, quien evolucionó el teatro poco a poco, ¿no? Después encontramos en el siglo barroco prosa novelesca. En la trama de la plenitud artística literaria se expresa la prosa novelesca. Un ejemplo de ella es que da a entender al lector una historia, pero sin mucho rollo. Después se sitúa en el siglo XVIII la comedia. La comedia, en este sentido, llega al teatro griego y se compone de canciones burlescas y sátiras como burla, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de que compone de burla y a veces llega hasta el gobierno o hasta algunas funciones que van tirando a prejuiciar un tema y volverlo burlo. Después llega el siglo XIX con el romanticismo. Es el movimiento artístico, cultural, literario que se produjo a finales del siglo XIX. Y un claro ejemplo es la Negra Sombra. Después llegamos al siglo XX, ya casi terminando, que llegamos con la novela, pero ya después de todo esto surge la novela, pero ya en composición exacta. Después ya surge como una formación poética que expresa racionalmente un tema. Un claro ejemplo es la Casa de la Troya. Ya después de todo esto que pasó, ya después llegan los años 50, que se sitúa el cine y la televisión. El cine y la televisión, mediante el cine surge la televisión por diferentes temas de producción, de pasar a crecer más mediante los temas. Y al final de todo esto,
en los años 30 bajo todo el imperio literario. Ya se había abierto zonas inmensas, reducido la peculiaridad del entretenimiento, de las ideologías del relato y de los géneros que estaban acá, pero han sido absorbidos por otros géneros extraliterarios que ahora conocemos. Y en conclusión, todo esto mediante diferentes épocas y siglos nos ha servido para ayudarnos y tener mejor cultura literaria. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.